bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Solano y el día de hoy agarrarte con la información que te voy a platicar. Y es que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador detiene a una de las bandas más fichadas por el FBI, más buscadas y que estaban trabajando y operando en Baja California Sur, principalmente en Los Cabos, donde son de origen extranjero, rumanos, y que ahora serán enviados a Estados Unidos a llevar su proceso. Se dedicaban a la extorsión, se dedicaban a la venta de personas y más cosas sumamente peligrosas. Ante esto, López Obrador le da la orden al secretario de Seguridad Pública que también se dedique a erradicar de nuestro país a grupos criminales, donde también se piensa que hay bandas colombianas, venezolanas, israelíes en nuestro país y que entraron gracias a el buen apoyo del expresidente Vicente Fox. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Ay, discúlpenme si se me salen algunos gallitos, pero andamos un poquito enfermos de la garganta. Pues bien, te platico lo siguiente, y es que resulta, mis queridos charritos, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador agarra en Baja California Sur a una de las bandas criminales más peligrosas y buscadas en todo el mundo, encabezada por 7 extranjeros que estaban trabajando aquí en México y que eran de origen, son rumanos, donde ya en coordinación con la Fiscalía General de la República y del FBI los lograron capturar y estarán enfrentando su juicio en Estados Unidos porque se dedicaban a la extorsión cibernética, al robo financiero y eran muy peligrosos. Inclusive dejaron a algunos mexicanos aquí fraudeados, les vaciaban las tarjetas, y no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy, lo cual es un llamado para las autoridades mexicanas y es un indicador de que no solamente hay grupos delictivos mexicanos, sino que también México poco a poco fue permitiendo con expresidentes la llegada de grupos criminales extranjeros que radican en el país, y esa será la segunda tarea encomendada para las autoridades mexicanas: acabar con estos grupos de extranjeros que son sumamente peligrosos, y el FBI asegura que hay varios aquí en México viviendo. Pues bien, la información dice así: autoridades mexicanas detienen a 7 extranjeros buscados por el FBI, y dice así, una nota de Julio Astillero, y dice: autoridades mexicanas detuvieron en Baja California Sur a 7 extranjeros buscados por el FBI, informó este domingo un comunicado de la Fiscalía General de la República de México. Los detenidos, todos de sexo masculino, fueron capturados por agentes de la FGR en coordinación con personal de la Institución Nacional de Migración, así como también de el FBI. La localización de los sujetos derivó de una investigación iniciada por el FBI estadounidense y la Unidad de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la FGR. Policías federales ministeriales llevaron a cabo la operación. Ahora, ¿de dónde eran este grupo criminal? Que eran 7 personajes, y se aseguran que todavía faltan más, y que no solamente hay rumanos aquí, sino que también grupos israelíes y de otras partes del mundo que son muy peligrosos y que están haciendo equipo con grupos criminales mexicanos. Detienen a 7 delincuentes rumanos en Los Cabos. De acuerdo con información, la detención se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General de la República, donde ya habían estado fichados por el FBI y que pues presentan un juicio en Estados Unidos. Una banda criminal integrada por rumanos fue localizada en Los Cabos, Baja California. De acuerdo con la información, la banda se dedicaba al robo de cajeros automáticos, clonación de tarjetas bancarias, aquí otras como pues sí, hacia personas, otros delitos, no podemos mencionar la palabra porque nos pueden censurar, así como también fraudes cibernéticos y extorsiones. Y dice así: lo anterior derivado de una investigación iniciada por el FBI y donde pues el gobierno de Estados Unidos ya había mandado esta ficha roja alertando a los países. Los extranjeros cuentan con una orden de aprehensión en Estados Unidos y además condiciones migratorias irregulares en nuestro país. Y aquí menciona los nombres, son 7 los personajes, y aquí a continuación te presento las imágenes. Pues bueno, el gobierno mexicano captura a esta banda criminal sumamente buscada. El problema es el siguiente, que el mismo Alfonso Durazo
eso sí, el encargado de la policía en nuestro país da a conocer que no solamente hay grupos de rumanos, sino que también israelíes y de otras partes del mundo aquí en nuestro país, razón suficiente para tener cuidado con esto y ponerle más atención. A continuación te voy a presentar el video que ya habíamos inclusive expuesto aquí en el Charro Político y dice así, estamos buscando los minutitos y ya los encontramos. Conflicto de interés con grupos delictivos mexicanos. Hay varias organizaciones, o mejor dicho, no pierdan la paciencia, les vamos a estar dando información. Secretario, estos grupos, la mujer que ejecutó esos está en curso la investigación. Inicialmente se trabajó bajo la hipótesis de una relación sentimental. Esa hipótesis está en principio separada. Pudiera esta persona tener vínculos criminales. Estamos en ese proceso de investigación. Lo dejo hasta aquí, jóvenes, porque... Un detalle, sí. Secretario, usted como responsable del área, ¿qué tan grave es que encontremos grupos de extranjeros? Esta pregunta es muy importante, hay que escucharla, donde inclusive no solamente hay israelitas, sino también de Colombia y Venezuela, donde también en esta columna que les voy a presentar se lo achacan todo a Vicente Fox, quien permitió que estas personas entraran, les dio la oportunidad de hacerse mexicanos, o sea, sin que las autoridades correspondientes les hicieran la debida investigación, y es la razón por la cual hoy estamos sufriendo, y también hay personas sumamente peligrosas en el país infiltradas de otros países, y dice así: Operando en México, se hablaba ahora de Israel, se hablaba en un momento de colombianos, de venezolanos, etcétera. Obviamente sí deben hasta que el Hezbollah esté. Inclusive dan el nombre de una persona muy peligrosa que trabaja en todo ese tipo de cosas en Latinoamérica y es buscada por la Interpol. Ahora procedemos a escuchar, a ver la siguiente columna que les voy a presentar a continuación. Pues bien, eso fue cuando entrevistaron a el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con el tema de Plaza Arts, lo recuerdan, donde efectivamente se dio a conocer que se trataba de un grupo israelí. Y los traje aquí a este video para darnos cuenta que hay más grupos delictivos de extranjeros, y esto es muy peligroso, porque si ya de por sí no podemos con los grupos delictivos mexicanos, ahora imagínense que se junten grupos delictivos peligrosos mexicanos y de otras partes del mundo, pues ya, ahora sí ya nos cargó la que nos trajo. Entonces es muy importante poner atención en esta información, y en el video anterior mencionaba, o el que les mostré, que aquí había una gran responsabilidad por parte de Vicente Fox. Vamos a retomar esta columna porque fue justamente con Vicente Fox donde se le permitió entrar a este tipo de grupos extranjeros laborar, porque ni modo que ellos no supieran que hay grupos delictivos. Durante años se ha sabido, el problema es que no se hacía nada al respecto, y hoy con el presidente López Obrador pues estamos viendo esa especie de cambio, y yo lo entiendo. El tema que más ha desgastado al presidente Andrés Manuel López Obrador es el tema de la inseguridad. Entonces, si quiere acabar con la inseguridad, pero ve que además de grupos mexicanos hay extranjeros, pues de verdad que así no se va a poder. Vamos a ver la columna anterior, y dice así: el peligroso israelí que le arrebataron la vida en Plaza Arts en la Ciudad de México. Ustedes recordarán muy bien este caso, donde se da a conocer que efectivamente hay un grupo criminal israelí operando aquí en México. Detrás de lo sucedido en la Plaza Arts, donde se aseguraba que había sido un crimen pasional que manejaron las autoridades de la Ciudad de México, hay una truculenta historia que involucra a uno de los criminales más peligrosos del Estado israelí, Benjamin, y aquí menciona el apellido, y principal objetivo de esta ataque en el que pues se le arrebató la vida a él y a uno de sus socios. Ingresó ilegalmente, ojo, en México en marzo del año pasado con un pasaporte europeo falso, y luego de haber sido liberado de la cárcel de las autoridades árabes tras pugnar una sentencia de 14 años por delito de lavado de dinero. Según las autoridades vinculadas a mafias internacionales bueno, aquí menciona de tráfico de, ya se imaginarán qué cosas, aquí vienen las frases, en México, no era la primera vez que ese sujeto, este israelí, estaba en nuestro país. Resulta que todo empezó
empezó en el año 2003, cuando vino por primera vez al país, traído por miembros, mucho ojo, de las poderosas comunidades judías aquí en México. El problema es que en 2001 escapó de una cárcel en Israel, cuya ayuda de policías corruptos en ese país, tras haber sido sentenciado de 90 a 17 años de prisión. ¿Qué es lo interesante aquí? Tú te debes de estar preguntando en estos momentos. Bueno, si el señor inclusive fue también buscado en Venezuela, israelí, Europa, ¿cómo es posible que haya podido entrar aquí a México? Pues bueno, te platico que detrás de todo esto está Vicente Fox. Y es que cuando fue ubicado la primera vez en la Ciudad de México, la Interpol y el CISEN pidieron apoyo a la policía del entonces gobierno del Distrito Federal, bajo el argumento que Hutch había comprado protección de la Agencia Federal de Investigación de la PGR. Es decir, que le piden apoyo a la policía de la Ciudad de México, que en aquel entonces estaba bajo López Obrador, porque se había dado a conocer que efectivamente tenía protección de la PGR, donde en ese momento pues era el sexenio de Vicente Fox, por lo que no podían solicitar su detención a los agentes federales del entonces gobierno del presidente Vicente Fox. Vemos esta porquería de información y luego se preguntan que por qué a uno les tiene tanto desprecio a esos expresidentes y por qué uno los quiere ver tras la reja. Yo siempre he dicho, no se trata de venganza, ojo por ojo, diente por diente, se trata de justicia, señores, y la justicia, discúlpenme, pero no está en negociación. Aparte de robar, aparte de saquear, permitieron entrar a grupos criminales. Bueno, hoy te platico que México o el gobierno de López Obrador acaba con un grupo criminal extranjero y pues ese va a ser una de sus nuevas tareas, erradicar estos grupos extranjeros criminales, porque si no, ahora sí nos vamos a hundir en temas de inseguridad. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juan Carlos Solano y nos vemos hasta la próxima.